El viento cálido entraba en el amplio despacho por la ventana entreabierta, alborotando las cortinas y esparciendo papeles por el escritorio. Isabela Macedo volvió a arreglarse un mechón suelto de pelo oscuro y se inclinó de nuevo sobre los documentos. Había algo en los números que la inquietaba desde hacía 3 días. Juraría que había visto cifras distintas en el último informe trimestral. El sol de mediodía que entraba por la ventana proyectaba largas sombras sobre su mesa, donde había pilas de informes financieros. Su despacho, situado en la 15ª planta de uno de los relucientes rascacielos de São Paulo, solía reconfortarla con su orden familiar. Pero hoy algo iba mal. Volvió a hojear las páginas, comprobando los números. Años de experiencia le habían enseñado a confiar en su intuición, sobre todo cuando se trataba de finanzas. Su atenta mirada se deslizó por las líneas hasta que se detuvo en una de ellas. Ahí estaba. La discrepancia en las cantidades era escasa, pero sin duda existía. Isabela se reclinó en la silla, masajeándose las sienes. Al otro lado de la ventana retumbaba la inmensa ciudad, pero aquí, en su compañía familiar, reinaba un silencio familiar. Rodrigo había insistido en que su despacho estuviera junto al suyo, a 2 despachos de distancia. Así es más cómodo trabajar juntos, había dicho hacía años, cuando empezaban a hacer crecer la empresa. Llamaron a la puerta. Marcela, su mejor amiga y colega, se asomó al despacho. Isabela, ¿llegas tarde hoy? Son casi las 7. Sí, tengo que terminar los informes. Aquí hay algo que no cuadra. Isabela se frotó los ojos cansada. Quizá deberíamos hablar con Antonio. Al fin y al cabo es el jefe de contabilidad. Isabela asintió. Antonio Pereira llevaba 10 años trabajando con ellos. Siempre le había parecido un empleado fiable, quizá demasiado pedante, pero ¿era esa una mala cualidad para un contable? ¿Ya llegó Lucas?, preguntó Marcela. Sí, con la niñera. Rodrigo prometió salir hoy temprano para estar con él. Isabela sonrió, recordando a su hijo de 6 años. Lucas había heredado los rizos oscuros de su padre y los ojos marrones de ella. Al niño le encantaba el fútbol y siempre estaba dando patadas a un balón en el patio de su casa, en el lujoso barrio de Morumbi. A la mañana siguiente, Isabela llegó a la oficina antes de lo habitual. Quería repasar el papeleo una vez más antes de hablar con Antonio. El guardia de seguridad, Joao, la saludó amistosamente al pasar por el torniquete. Llevaba trabajando aquí tanto tiempo como ella, desde que se fundó la empresa. La oficina vacía olía a café. El personal de limpieza siempre dejaba café recién hecho para los primeros empleados. Isabela se sirvió una taza y se sentó a trabajar. 1 hora más tarde recogió todos los documentos necesarios y se dirigió al despacho del jefe de contabilidad. Antonio ya estaba allí. Casi siempre llegaba pronto. Su despacho era más pequeño que el de Isabela, pero estaba perfectamente organizado. Cada carpeta estaba en su sitio, ni un solo papel de más sobre la mesa. «Buenos días, Antonio. ¿Tienes un momento?» Isabela llamó a la puerta abierta. «Por supuesto, señora Macedo, pase». Se ajustó las gafas en la nariz y señaló una silla frente a su escritorio. Isabela extendió los papeles. Estaba revisando los informes trimestrales y encontré algunas discrepancias. Aquí, aquí y aquí. Señaló líneas concretas. ¿Puedes explicar estas discrepancias? Antonio se inclinó sobre los papeles. Su rostro permanecía imperturbable, pero Isabela notó que sus dedos temblaban ligeramente al pasar las páginas. Es un error técnico en la transferencia de datos. Lo arreglaré. Su voz sonaba plana, demasiado plana. ¿Un error técnico? ¿En 3 informes diferentes? ¿De meses diferentes? Isabela enarcó una ceja. Antonio empezó a explicar algo sobre un nuevo sistema de contabilidad, una actualización de software, pero sus explicaciones sonaban poco convincentes. Isabela sintió que aumentaba su ansiedad.
Llevaba 10 años trabajando con este hombre, confiaba en él, y ahora... Quiero que prepares un informe completo de todas estas operaciones para mañana por la mañana. Interrumpió su explicación, con detalles de cada discrepancia. Saliendo del despacho de Antonio, Isabela se dirigió directamente a su marido. Rodrigo estaba ocupado al teléfono, pero cuando vio su cara de preocupación, terminó rápidamente la conversación. ¿Qué ocurre?, le preguntó mientras cerraba la puerta de su despacho tras de sí. Creo que tenemos un problema con Antonio. Isabela colocó los papeles sobre el escritorio de su marido. Compruébalo tú mismo. Mientras Rodrigo estudiaba los papeles, ella relató su conversación con el jefe de contabilidad. Su marido escuchaba atentamente, con el rostro cada vez más sombrío. Tienes razón, dijo finalmente. Está claro que no se trata solo de errores. Tenemos que hacer una auditoría completa. Todo el día transcurrió en suspense. Isabela canceló todas sus citas, completamente inmersa en el estudio de los registros financieros. Al anochecer, le dolía la cabeza y tenía los ojos cansados por las interminables columnas de números, pero el resultado valió la pena. Ella y Rodrigo encontraron varias transacciones sospechosas más. Cuando llegó a casa, Lucas ya dormía. Isabela entró tranquilamente en su habitación, ajustó la manta y contempló el rostro apacible de su hijo. Sobre la mesa estaba su último dibujo de una familia en el campo de fútbol, papá, mamá y Lucas con el balón. Pasó suavemente el dedo por el papel, sintiendo que se le encogía el corazón al pensar que alguien podría haber traicionado su confianza. Los días siguientes se convirtieron para Isabela en un sinfín de reuniones, comprobaciones y llamadas telefónicas. Cada nuevo descubrimiento no hacía sino confirmar sus peores sospechas. En efecto, Antonio realizaba operaciones ilegales, hábilmente disfrazadas de asientos contables ordinarios. Aquella mañana, cuando él y Rodrigo citaron a Antonio para una conversación crucial, pesadas nubes grises cubrían el cielo de São Paulo. Isabela estaba sentada junto a su marido en su amplio despacho, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de la silla. Sobre la mesa había una impresionante pila de documentos, pruebas reunidas durante la última semana. Antonio entró exactamente a la hora acordada. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía desarreglado, y sus ojos tras las gafas se movían inquietos entre Isabela y Rodrigo. «Siéntate». La voz de Rodrigo sonaba desacostumbradamente fría. «Creo que entiendes por qué te hemos convocado». La hora siguiente se convirtió en una agónica explicación. Antonio primero trató de negar lo evidente, luego de excusarse, hablando de dificultades temporales y de su intención de recuperarlo todo. Su voz temblaba y gotas de sudor aparecían en su frente. «200.000 reales», dijo Isabela, mirando directamente a los ojos del hombre en quien habían confiado durante tantos años. «Robaste 200.000 reales de la empresa». Antonio bajó la cabeza. «Yo puedo explicarlo todo». «Se lo explicarás a la policía». Rodrigo se levantó de la mesa. «Seguridad ya está esperando abajo. Te escoltarán a la salida». Cuando la puerta se cerró tras el antiguo jefe de contabilidad, Isabela se sintió repentinamente débil. Rodrigo se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. «Has hecho bien. Si no fuera por tu atención». «No puedo creer que haya podido hacer eso», negó con la cabeza. 10 años, Rodrigo. Confiamos en él durante 10 años. El resto del día pasó como un borrón. Había que calmar a los empleados alarmados, celebrar una reunión de urgencia con los jefes de departamento, prestar declaración a los agentes de policía que llegaban. Isabela realizó mecánicamente todas las acciones necesarias, pero había un vacío en su interior. Por la noche, Rodrigo insistió en que cenaran en un restaurante. «Necesitamos distraernos. Además, hay algo que celebrar. Hemos pillado a un ladrón». Eligieron su restaurante favorito en el barrio de Jardins,
un lugar acogedor con cocina tradicional brasileña. El camarero, que reconoció a los clientes habituales, les condujo a una mesa junto a una ventana que daba a un pequeño patio con una fuente. ¿Recuerdas cuando celebramos aquí la apertura de la empresa? Rodrigo sonrió, sirviendo vino en copas. Isabela asintió. Entonces habían sido tan jóvenes y esperanzados. Ella trabajaba como simple analista financiera y Rodrigo acababa de recibir una herencia de su padre y había decidido montar su propio negocio. Se habían casado el año anterior, vivían en un pequeño piso y soñaban con un gran futuro. Nos las arreglaremos, le cogió la mano Rodrigo. Conseguiremos un nuevo contable, reforzaremos los controles. Así la empresa será más fuerte. Isabela intentó sonreír, pero la sonrisa le salió un poco forzada. Aún no podía deshacerse del sentimiento de traición. Como profesional, se culpaba por no haberse dado cuenta antes del problema. ¿Y Lucas?, preguntó de repente. Le tenía mucho cariño al tío Antonio. ¿Recuerdas cuando le llevaba dibujos? Rodrigo frunció el ceño. Ya se nos ocurrirá algo. Diremos que el tío Antonio encontró otro trabajo. La comida era excelente. Feijoada, el plato favorito de Rodrigo, y pescado frito para Isabela. Pero ella apenas podía probarla. Su mente daba vueltas al trabajo, a tener que comprobar todas las transacciones financieras del último año, a cómo recuperar ahora la confianza del personal. Mañana anunciaré un nuevo jefe de contabilidad, dijo Rodrigo mientras terminaban de cenar. Tenemos que actuar con rapidez. ¿Quizá ascender a uno de los nuestros?, sugirió Isabela. Tenemos varios profesionales con experiencia. No, Rodrigo negó con la cabeza. Necesitamos a alguien con una mirada nueva, alguien que pueda ver todos los fallos del sistema y arreglarlos. La niñera los recibió en casa con la noticia de que Lucas había estado jugando al fútbol en el patio toda la tarde con los niños del barrio y ahora estaba profundamente dormido. Isabela subió a su habitación y se sentó cautelosamente en el borde de la cama. A la luz de la luna, el rostro de su hijo parecía especialmente sereno. Al día siguiente, el ambiente en la oficina era desconocido. Los empleados hablaban en voz baja, mirando furtivamente hacia el despacho vacío de Antonio. Marcela pasó por el despacho de Isabela con una taza de café cargado. ¿Cómo estás? Bien. Isabela se frotó los ojos con cansancio. Solo deseo que todo esto acabe pronto. He estado revisando los currículos de nuestros contables. Hay varios candidatos dignos de ascender. Rodrigo quiere contratar a alguien de fuera. Marcela se sentó en el borde de la mesa. Quizá tenga razón. A veces lo que se necesita es una persona nueva. Isabela asintió, aunque su voz interior le decía que encontrar un sustituto digno para Antonio no sería fácil. No sabía hasta qué punto sus temores eran proféticos. Las entrevistas para el puesto de jefe de contabilidad estaban en su segunda semana. Isabela examinó un sinfín de currículos, mantuvo reuniones preliminares, pero ninguno de los candidatos le inspiraba plena confianza. Después de la historia con Antonio, estaba 10 veces más atenta a cada detalle. Aquella mañana, cuando Juliana Méndez entró por primera vez en su despacho, Isabela estaba inmersa en los informes trimestrales. Una llamada de Rodrigo la sorprendió revisando los números. «Baja a verme». La voz de su marido sonaba inusualmente entusiasta. «Creo que hemos encontrado al candidato perfecto». En el despacho de Rodrigo estaba sentada una joven treintañera. Su impecable traje realzaba su esbelta figura y llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante moño. Se levantó cuando Isabela entró en el despacho y esbozó una sonrisa abierta y complaciente. «Juliana Méndez», se presentó, tendiéndole la mano. «Encantada de conocerla». El apretón de manos fue firme y seguro. Isabela se fijó distraídamente en la manicura impecable y las joyas caras pero no ostentosas. «Juliana tiene excelentes referencias». Rodrigo entregó a Isabela una carpeta de documentos. «Ha trabajado para grandes empresas,
Tiene experiencia en gestión de crisis. Isabela hojeó despacio los papeles. Efectivamente, el historial era impresionante. Universidad de prestigio, certificados internacionales, experiencia laboral en empresas de renombre. ¿Por qué decidió cambiar de trabajo?, preguntó Isabela, observando detenidamente al candidato. Buscaba nuevos retos, lanzó Juliana, con los ojos marrones brillantes. Su empresa es conocida en el mercado como una entidad dinámica. He oído hablar de las recientes dificultades y creo que puedo ayudar a mejorar sus controles financieros. A medida que la conversación continuaba, Isabela no podía evitar una vaga inquietud. Juliana respondía a todas las preguntas con claridad y profesionalidad, y demostraba un profundo conocimiento de los procesos, pero algo en su semblante le inspiraba desconfianza. «Es perfecta», declaró Rodrigo cuando Juliana salió del despacho. Joven, enérgica, buena conocedora de la tecnología moderna. «¿No es demasiado joven para un puesto así?», comentó Isabela con cautela. «Eso es exactamente lo que necesitamos. Ojos frescos, ideas nuevas». Rodrigo estaba claramente entusiasmado. Además, sus referencias. Una semana después, Juliana empezó a trabajar. Se integró rápidamente en el equipo, tomó la iniciativa, se quedó hasta tarde. Isabela veía a menudo la luz de su despacho cuando pasaba por allí a última hora de la tarde. Las primeras señales de alarma sonaron un mes después. Isabela vio a Juliana inclinada sobre la mesa de Rodrigo, mostrando algo en los papeles. Su mano parecía tocar casualmente el hombro de él, y su risa sonaba demasiado juguetona para el ambiente de trabajo. «¿Te has dado cuenta?», preguntó Marcela durante el almuerzo. «La forma en que coquetea con él. Solo es compañerismo amistoso», trató de convencerse Isabela, pero una voz interior insistía en lo contrario. Aquella tarde se quedó en el despacho más tiempo de lo habitual. Se oían voces apagadas y risas procedentes de la puerta semicerrada del despacho de Rodrigo. Isabela pasó despacio, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. En casa, intentó entablar conversación. «¿Cómo te va con el nuevo contable?». «Genial». Rodrigo estaba inmerso en su portapapeles. «Juliana es muy competente. Tiene muchas ideas sobre cómo optimizar los procesos. ¿No crees que es demasiado simpática?». Rodrigo apartó la mirada de la tableta. «¿Qué quieres decir?». «Su forma de comunicarse, especialmente contigo». «No te lo inventes», hizo un gesto irritado con la mano. «Simplemente es una buena jugadora de equipo. Sabe llevarse bien con la gente». Isabela quiso decir algo más, pero en ese momento Lucas entró en la habitación con un nuevo avión de juguete y la conversación se interrumpió. Durante los días siguientes estuvo muy atenta a lo que ocurría en la oficina. Juliana era, en efecto, una excelente profesional. Los papeles se archivaban a tiempo, los informes eran impecables, pero iba más a menudo al despacho de Rodrigo, se quedaba allí cada vez más tiempo. Sus almuerzos juntos para discutir asuntos de trabajo se estaban convirtiendo en algo habitual. «Te estás enrollando», le dijo Marcela, pero había dudas en su voz. «¿A lo mejor es que trabajan bien juntos?». Una tarde, Isabela entró en el despacho de su marido sin llamar, solo para dejar unos papeles. Juliana estaba sentada en el borde del escritorio de Rodrigo, con la falda por encima de las rodillas y la mano apoyada en su hombro. Hablaban animadamente de algo y ni siquiera se percataron de inmediato de la aparición de Isabela. «Oh, lo siento», Juliana se deslizó con elegancia fuera de la mesa. «Estábamos hablando del nuevo sistema de contabilidad». Isabela dejó en silencio la carpeta sobre el escritorio y salió. Le temblaban las manos mientras recogía sus cosas. Había estado fuera toda la tarde, haciendo mecánicamente las tareas domésticas habituales, ayudar a Lucas con los deberes, preparar la cena, revisar el correo. Rodrigo volvió tarde. Olía a un perfume familiar, pero no era el suyo.
Me he entretenido en una reunión, dijo mientras se dirigía a la ducha. Isabela se sentó en el borde de la cama, con una sensación de pesadez y opresión creciendo en su interior. Recordaba sus vacaciones familiares en la playa hacía un año, Rodrigo enseñando a nadar a Lucas, construyendo castillos de arena. Podría haberse arruinado todo por la llegada de un nuevo empleado. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas, roces casuales. Intentó convencerse de que todo era un juego de la imaginación, que Rodrigo no podía haberle hecho eso, pero las dudas, como serpientes venenosas, se metían en su alma, envenenando cada pensamiento. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Rodrigo dijo que había salido temprano y que hoy llegaría tarde a la oficina. Tenía que preparar documentos importantes para la auditoría fiscal. Isabela escuchó su explicación en silencio, mirando el cielo gris por la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, creando un molesto ruido de fondo. «Mamá, no encuentro mi mochila azul», gritó Lucas desde su habitación, sacándola de su ensueño. El ajetreo de la mañana la distrajo un poco. Tenía que preparar a su hijo para ir al colegio, revisar sus deberes y preparar el desayuno. Isabela realizó todas estas acciones metódicamente, intentando no pensar en lo que le esperaba en la oficina. «Pareces un poco triste», comentó Lucas mientras ella le ayudaba a atarse los cordones de los zapatos. «¿Es porque papá no ha vuelto a desayunar con nosotros?» Isabela abrazó a su hijo y hundió la nariz en sus suaves rizos. Olía a champú para bebés y a cereales con caramelo. «No pasa nada, cariño. Papá está trabajando mucho». Llegó a la oficina más tarde de lo habitual. Tenía que dejar a Lucas en el colegio debido a la huelga de conductores de autobús escolar. Al pasar por delante del despacho de Juliana, oyó las risas familiares y la voz de su marido. Ni siquiera se habían molestado en cerrar la puerta. Marcela ya la esperaba en su despacho con una taza de café caliente. «Pareces cansada. ¿No has dormido bien?» «Casi nunca está en casa». Isabela se hundió en una silla. Siempre encuentra alguna razón para quedarse hasta tarde en el trabajo. «Quizá deberíamos hablar seriamente con él». Isabela negó con la cabeza. «Lo he intentado. Lo niega todo. Dice que me invento problemas». El día se alargó interminablemente. Isabela intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los cambios de comportamiento de su marido. Se había vuelto irritable, miraba el teléfono con frecuencia y se encerraba en su despacho por las tardes. Después de comer, se encontró con Juliana en el pasillo. Llevaba un vestido nuevo y ajustado, más apropiado para una fiesta que para la oficina. «Oh, señora Macedo», sonrió Juliana. «No se preocupe, Rodrigo y yo terminaremos con los informes esta noche. Está en buenas manos». Aquellas palabras hicieron que algo dentro de Isabela se estremeciera. La ambigüedad de la frase era evidente, así como el brillo triunfal en los ojos de la joven. Por la noche, decidió hablar directamente. Esperó a que Lucas se durmiera y entró en el despacho de su marido. «Tenemos que hablar». Rodrigo se apartó de mala gana de su portátil. «Estoy muy ocupado, Isabela. ¿Quizá más tarde?» «No, ahora». Se sentó ella frente a él. «¿Qué pasa entre Juliana y tú?» «Ya estás otra vez». Cerró el portátil con irritación. «¿Cuántas veces puedes hacer esto? Trabajamos juntos y ella es una gran profesional. ¿Quién lleva vestidos como si fueran para un club nocturno y se sienta en tu escritorio?» «Te estás obsesionando», Rodrigo se levantó de la mesa. «Son solo tus celos los que hablan. Juliana es una profesional, está ayudando a crecer a la empresa. Y los almuerzos solo, los constantes retrasos en el trabajo, su perfume en tu camisa». «Basta». Levantó la voz, pero enseguida se repuso, acordándose de su hijo dormido. «No voy a discutirlo.
Estamos en un período importante de la empresa y no voy a dejar que tus fantasías lo arruinen todo. Isabela sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero se contuvo. Has cambiado, Rodrigo. Eres otra persona. Eres tú quien ha cambiado. Se apartó hacia la ventana. Te has vuelto desconfiado, vigilando cada uno de mis movimientos. Estoy harto de eso. Salió del estudio, cerrando silenciosamente la puerta tras de sí. En la casa reinaba un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del reloj. Isabela se dirigió al dormitorio de su hijo y se sentó en el borde de la cama. Lucas murmuraba algo en sueños, con su manita agarrando su osito de peluche favorito. Al día siguiente, en la oficina, Isabela observó que Juliana colocaba ostentosamente la mano sobre el hombro de Rodrigo durante una reunión general. Su marido ni siquiera intentó apartarse. «Esto se está pasando de la raya», susurró Marcela después de la reunión. «Lo está haciendo a propósito para hacerte daño». «Lo sé», respondió Isabela en voz baja. «¿Pero qué puedo hacer? Lo niega todo». Aquella tarde, ordenando papeles en un escritorio en medio del despacho, encontró la agenda olvidada de Juliana. Dentro había notas de reuniones, notas de trabajo y una lista de restaurantes con fechas y horas marcadas. Precisamente los días en que Rodrigo había dicho que llegaría tarde a reuniones importantes. Isabela cerró lentamente la agenda. El vacío resonaba en su cabeza. Estuvo sentada en su despacho hasta altas horas de la noche, mirando las luces parpadeantes de la ciudad por la ventana. El teléfono sonó varias veces. La niñera le preguntaba cuándo llegaría a casa. Finalmente, recogió sus cosas y bajó al aparcamiento. El guardia de seguridad la miró sorprendido. Normalmente salía mucho antes. En el coche, Isabela permaneció inmóvil durante largo rato sin encender el motor. Había una foto en el salpicadero, los tres en la playa, felices, sonrientes. Hacía solo 6 meses. En casa, sorprendió a Rodrigo hablando por teléfono. Terminó rápidamente la conversación al verla, pero Isabela consiguió oír el final de la frase. «Mañana a la misma hora, cariño». Varios meses se alargaron monótona y pesadamente. Al otro lado de la ventana, la lluvia tropical caía a cántaros, convirtiendo las calles de São Paulo en torrentes. Isabela estaba sentada en su despacho, revolviendo los papeles. Tras una noche en vela, sentía la cabeza pesada y los pensamientos confusos. Ni siquiera el café fuerte le ayudaba a concentrarse. De repente, la puerta se abrió de golpe y una nerviosa Marcela entró en el despacho. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto y llevaba unos papeles en las manos. «Isabela, tienes que ver esto», puso los papeles sobre la mesa. «Descubrí estos archivos por casualidad mientras revisaba las cuentas del último trimestre». Isabela empezó a hojear los papeles, y con cada página su rostro se volvía más y más pálido. Los documentos financieros contenían incoherencias evidentes. Las cantidades no cuadraban. Algunos pagos se realizaban a través de extrañas empresas en paraísos fiscales. Quiero decir, esto es casi exactamente lo que Antonio estaba haciendo, susurró. No, es mucho más grave. Marcela se agachó en el borde de la mesa. Estamos hablando de millones de reales. Y fíjate que todas estas operaciones empezaron después de la llegada de Juliana. Isabela escudriñó cada documento. El esquema era inteligente. El dinero de la empresa se transfería a través de varias sociedades ficticias, disfrazadas de operaciones legítimas. Sin un control especial, era casi imposible descubrirlo. ¿Cómo encontraste esto? ¿Recuerdas cuando me pediste que comprobara los contratos con los nuevos proveedores? Empecé a indagar y encontré estas incoherencias. Isabela, Marcela vaciló. Estos documentos están firmados por Rodrigo. Isabela cerró los ojos. Todo su interior se apretaba de dolor y desesperación. Pensó que las cosas no podían empeorar, pero la realidad era aún más brutal.
Necesito hablar con él. Se levantó de la mesa. Espera. Marcela la agarró del brazo. Primero arreglemos todo. Reunamos todas las pruebas. Pasaron las horas siguientes analizando detenidamente cada documento. El panorama era cada vez más sombrío. Juliana no solo había seducido a Rodrigo, sino que lo había implicado en un grave fraude financiero. Mira, Marcela señaló las fechas. Todo empezó un mes después de su llegada. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez mayores. Isabela recordó cómo había cambiado Rodrigo en los últimos meses. Un coche nuevo y caro, un reloj, trajes de diseñadores famosos. En aquel momento lo atribuyó al éxito de la empresa. Llamaron a la puerta. La secretaria traía la comida que habían pedido hacía unas horas. La comida hacía tiempo que se había enfriado, pero ni Isabela ni Marcela tenían hambre. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Marcela mientras colocaban todos los papeles en una carpeta aparte. Voy a hablar con él. A lo mejor, tal vez haya alguna explicación. Isabela. Marcela cogió las manos de su amiga. Te das cuenta de que no puede haber una explicación, ¿verdad? Esto es un crimen. En ese momento sonó el teléfono de Isabela. La niñera informó que Lucas tenía fiebre. Tengo que irme a casa. Isabela empezó a hacer la maleta. Seguiremos mañana. En casa, encontró a su hijo en la cama con las mejillas rojas por la fiebre. La niñera ya le había dado un antitérmico, pero la fiebre se mantenía. «Mamá», Lucas le tendió los brazos, «¿puedo dormir contigo esta noche?». Isabela se tumbó junto a su hijo, abrazando su cuerpo caliente. Él se durmió rápidamente, y ella se quedó despierta, escuchando su respiración y pensando en cómo un hombre había conseguido arruinarles toda la vida. Rodrigo regresó a medianoche. Al ver a su mujer y a su hijo en su dormitorio, se retiró en silencio a la habitación de invitados. Por la mañana, dejando a Lucas con la niñera, Isabela se dirigió a la oficina. Estaba decidida a hablar con su marido. La recepcionista la recibió en la recepción. El señor Macedo pidió que no lo molestaran. Está en una reunión importante con la señora Méndez. Isabela hizo caso omiso de estas palabras y caminó decidida hacia el despacho de su marido. Cuando abrió la puerta, vio a Rodrigo y Juliana inclinados sobre unos papeles. Estaban demasiado cerca el uno del otro. «Tenemos que hablar», dijo Isabela con firmeza. «Ahora». Juliana se enderezó, con una ligera risita en los labios. «Creo que me voy. Estás teniendo una conversación familiar». Cuando la puerta se cerró tras ella, Isabela dejó la carpeta sobre la mesa. «Explícame esto». Rodrigo ni siquiera miró los papeles. «¿Qué te interesa exactamente?» «No juegues conmigo. Sabes perfectamente a qué me refiero. Transferencias ilegales, empresas fantasma. ¿Cómo pudiste?» «Oh, eso es lo que quieres decir», se reclinó en su silla. «Se llama optimización fiscal, cariño. Todo el mundo lo hace». «No, se llama fraude, y tú lo sabes muy bien». «Escucha». Rodrigo se levantó y se acercó a la ventana. Juliana me abrió los ojos. Trabajamos como idiotas durante años, pagando todos los impuestos, siguiendo todas las reglas. Y podríamos haber... ¿Haber qué? ¿Convertiros en criminales? Isabela sintió que le temblaba la voz. ¿Fue ella quien te convenció? Ella me mostró nuevas posibilidades. Podemos ganar 10 veces más. Ya estamos ganando dinero. Isabela miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el hombre honesto y de principios con el que se había casado? ¿Recuerdas lo indignado que estabas cuando se descubrieron las maquinaciones de Antonio? ¿En qué eres mejor que él ahora? No te atrevas a comparar. Rodrigo se volvió bruscamente hacia ella. Lo que él hizo fue un pequeño robo. Nosotros estamos montando una trama financiera seria. Estos son negocios, Isabela, solo negocios. Las palabras de Rodrigo resonaron en la cabeza de Isabela. Solo negocios.
Estaba de pie en medio de su despacho, agarrando la carpeta con tanta fuerza que sentía que le dolían los dedos. Al otro lado de la ventana se extendía el distrito financiero de São Paulo, con rascacielos de cristal que reflejaban el sol del mediodía. ¿Solo negocios? Su voz temblaba de rabia apenas contenida. ¿Llamas negocio al crimen? Rodrigo se pasó una mano por el pelo, irritado. Estás siendo dramática. En el mundo de hoy... No. Isabela golpeó la carpeta sobre la mesa. No te atrevas a justificar esto. Hemos construido una empresa honesta. La gente confía en nosotros. ¿Y qué nos ha dado esa confianza? ¿Unos ingresos mediocres y una lucha perpetua por sobrevivir? Se acercó un poco más. Mira los números, Isabela. Hemos ganado más en los últimos 3 meses que en el año anterior. ¿Ganado? ¿Llamas a eso ganar? Abrió la carpeta. Esto de aquí es una transferencia a través de una empresa fantasma. Y aquí, contratos falsos. Eso no es ganarse la vida, eso es robar. Llamaron a la puerta y Juliana entró en el despacho. Llevaba un elegante vestido rojo demasiado ceñido para la oficina. Disculpe la intrusión, dijo con voz melosa. Pero tenemos una cita importante, Rodrigo. Fuera. Isabela se volvió bruscamente hacia ella. Isabela. Rodrigo agarró a su mujer del brazo. Deja de ponerte histérica. Juliana tiene razón. Tenemos una reunión importante. ¿Una reunión importante? ¿Con otra empresa fantasma? Juliana caminaba lentamente por el despacho, con los tacones de sus zapatos marcando un claro ritmo sobre el parqué. Señora Macedo, quizás debería tomarse unas vacaciones. Está usted claramente desbordada. Isabela sintió que todo le hervía por dentro de rabia. Tú has arruinado todo lo que hemos construido durante años. Has convertido una empresa honesta en un plan criminal. Sedujiste a mi marido. Isabela, basta. Rodrigo se interpuso entre ellos. Juliana es una profesional. Hace lo que la empresa necesita. ¿Lo que la empresa necesita? Isabela rió histérica. Hace aquello por lo que van a la cárcel. ¿Sabes qué? Rodrigo se acercó a su escritorio y sacó unos papeles. Iba a hablar de esto más tarde, pero ya que hemos empezado, toma, échales un vistazo. Le tendió los papeles. Isabela pasó los ojos por las primeras líneas y se puso pálida. Era una declaración de su despido. ¿Me estás despidiendo? Es una medida obligatoria, intentó Rodrigo hablar con calma. No encajas en la nueva estrategia de crecimiento de la empresa. ¿Nueva estrategia? Isabela desvió la mirada hacia Juliana, que se asomaba a la ventana con una sonrisa triunfal. ¿Te refieres a una estrategia de engañar y robar? Se llama política financiera agresiva, intervino Juliana. Y sí, requiere gente con mentalidad moderna. Isabela miró fijamente a su marido, tratando de encontrar en su rostro algo del hombre que una vez había amado, pero solo vio la fría máscara de un hombre de negocios. ¿Y nuestro hijo? ¿Qué le voy a decir a Lucas? Deja al niño fuera de esto, refunfuñó Rodrigo. Es una decisión de negocios. ¿Una decisión de negocios? Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No solo estás traicionando a la empresa, estás traicionando a la familia. Está bien, basta de drama. Juliana se acercó a Rodrigo y le puso la mano en el hombro. Firme los papeles y váyase, señora Macedo. No nos haga llamar a seguridad. Isabela pasó la mirada de uno a otro. Estaban uno al lado del otro. Una hermosa joven con un vestido rojo y su marido con un traje caro. La pareja perfecta de criminales de negocios. No voy a firmar, puso los papeles sobre la mesa. Y no me voy a ir así como así. Firmarás, dijo Rodrigo con calma. Porque si no firmas, encontraremos la manera de demostrar tu incompetencia. Tenemos suficiente influencia como para que no vuelvas a conseguir trabajo en esta ciudad. Isabela sintió que se le caía el suelo bajo los pies.
Este hombre que la amenazaba no tenía nada en común con el Rodrigo que había conocido durante 15 años. ¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí así como así? Ya te has librado de mí. Le tendió un bolígrafo. Fírmalo. Con manos temblorosas, Isabela cogió el bolígrafo. Se dio cuenta de que era el final de su matrimonio, el final de su carrera en la empresa que había ayudado a crear. ¿Sabes qué? Levantó los ojos hacia su marido. Te vas a arrepentir de esto. Los dos os vais a arrepentir. ¿Amenazarme? Juliana se rió. ¿Con qué? ¿Ir a la policía? Lo tenemos todo cubierto, cariño. Nadie creerá tus acusaciones. Isabela firmó los papeles en silencio. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. En la misma salida, se detuvo. Recogeré mis cosas mañana por la mañana. No te molestes. La voz de Rodrigo era gélida. Tus cosas ya están empaquetadas y esperando en la recepción. Lo último que vio Isabela antes de cerrar la puerta fue a Juliana rodeando el cuello de su marido con los brazos y a él besándola en los labios, sin intentar siquiera ocultar su relación. Isabela estaba en su despacho vacío, recogiendo sus objetos personales en una caja de cartón. La foto enmarcada de Lucas, su taza de café favorita, su diario encuadernado en cuero. Todas las pequeñas cosas que se habían ido acumulando a lo largo de los años ahora cabían en una pequeña caja. Le temblaban las manos al doblar las últimas pertenencias. Marcela apareció en la puerta con el rostro pálido por la emoción. Acabo de enterarme. ¿Es verdad? ¿Es realmente...? Sí. Isabela siguió guardando las cosas mecánicamente. Me despidió y amenazó con destruir mi reputación si no me iba voluntariamente. Su amiga se abalanzó sobre ella, rodeándole los hombros con los brazos. ¿Cómo ha podido? ¿Después de todo lo que has hecho por la empresa? En ese momento, la sonora carcajada de Juliana resonó por toda la oficina. Pasó por delante del despacho de Isabela acompañada de Rodrigo, sosteniéndolo desafiante bajo el brazo. «Ah, ¿aún estás aquí?» Juliana se detuvo en la puerta. «Rodrigo, cariño, quizá deberíamos pedir a seguridad que ayude a una antigua empleada a desalojar el local rápidamente». Isabela sintió que Marcela se tensaba a su lado. «¿Cómo te atreves?» «No». Isabela puso la mano en el hombro de su amiga. «No lo hagas. No merecen la pena». Rodrigo ni siquiera miró en su dirección, completamente absorto en las atenciones de su ama. Siguieron caminando por el pasillo y sus pasos se fueron volviendo silenciosos. «Isabela», susurró Marcela, «tenemos pruebas de sus maquinaciones, ¿no? Podemos...» «Espera». Isabela miró a su alrededor. «Aquí no». Sacó su teléfono y empezó a escribir un mensaje mostrando la pantalla a Marcela. «Podrían seguirnos. Nos vemos en el café de la esquina en 1 hora». En la recepción se encontraron con una desagradable sorpresa. Un guardia de seguridad con un pequeño carrito en el que estaban apilados los efectos personales de Isabela. «El señor Macedo me ordenó que le diera esto», dijo en tono de disculpa. Isabela asintió en silencio. Su ropa, sus libros, sus cosméticos, todo estaba apilado descuidadamente en cajas de cartón como si fuera basura. Entre las cosas, vio el oso de juguete de Lucas, el que solía llevar con él cuando visitaba a su madre en la oficina. Marcela y ella cargaron las cosas en el coche de Isabela. Todo el camino hasta el café transcurrió en silencio. Solo cuando tomaron una mesa en el rincón más apartado del establecimiento, Isabela se permitió por fin relajarse. «No puedo creer que sea capaz de esto», ahuecó la taza de café caliente entre sus manos temblorosas. «Echarme de casa, de la empresa. Es como si los últimos 15 años nunca hubieran existido». «Es todo ella». Marcela se inclinó más cerca. «Ella lo está manipulando, pero tenemos pruebas de sus crímenes. Dijo que lo tenían todo cubierto, que nadie creería mis acusaciones. ¿Y te vas a entregar? ¿Dejar que se salgan con la suya?» Isabela negó con la cabeza. «No,
Pero tenemos que proceder con cautela. Está claro que se han estado preparando para esto. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de la niñera. Señora Macedo, el señor Rodrigo me ha dicho que empaquete las cosas de Lucas. Quiere que el niño se quede con él. Isabela sintió que el corazón se le apretaba de dolor y miedo. Se levantó de la mesa de un salto. Tengo que irme a casa, inmediatamente. Cuando llegaron a la casa, el coche de Rodrigo ya estaba allí. En la entrada, Isabela vio a Juliana dirigiendo a los de la mudanza que sacaban cajas de la casa. ¿Qué está pasando aquí? Isabela saltó del coche. Ah, por fin, Juliana esbozó su sonrisa depredadora. Estamos terminando con la mudanza. Decidimos no alargar los trámites. ¿Dónde está mi hijo? Lucas está en su habitación. Rodrigo cree que es mejor que el niño se quede con su padre y... nueva mamá. Esas palabras golpearon a Isabela como una bofetada en la cara. Entró corriendo en la casa y subió volando las escaleras. En la habitación de Lucas encontró a su hijo sentado en la cama, rodeado de pertenencias a medio recoger. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¡Mamá! Corrió hacia ella. Papá me ha dicho que te vas, que ya no vivirás con nosotros. No es verdad, ¿verdad? Isabela abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo cómo su cuerpecito se estremecía por los sollozos. «Shh, cariño», le acarició la cabeza. «Todo va a ir bien. No iré a ninguna parte sin ti». Rodrigo apareció en la puerta. «Isabela, no lo pongas difícil. Sabes que el tribunal estará de mi parte. Tengo ingresos fijos, una casa. Ingresos procedentes del delito». Se volvió hacia él, sin soltar a su hijo de su abrazo. ¿Crees que eso le gustará al tribunal? Cuidado con las amenazas. Sus ojos se entrecerraron. No querrás complicar las cosas, ¿verdad? Lucas empezó a llorar aún más fuerte, aferrándose con más fuerza a su madre. No quiero quedarme con esa tía. Es mala. Lucas, cariño. Juliana entró en la habitación con una sonrisa deliciosa. Tú y yo nos hemos hecho amigos. ¿Recuerdas que te prometí comprarte una consola nueva? Fuera de la habitación de mi hijo. Isabela se levantó, bloqueando a Lucas con ella misma. ¿Tu hijo? Juliana se rió. Esta es mi casa ahora, cariño. Y esta será mi familia. Isabela se sentó en el sofá de la sala de Marcela, revisando mecánicamente las cosas en cajas. Lucas dormía en la habitación de al lado, agotado por las lágrimas y los acontecimientos del día. Su osito de peluche favorito yacía a su lado, lo único que había aceptado llevarse de casa. «Tómate algo», le tendió Marcela una taza de té de menta caliente. «Necesitas calmarte». Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. El aire húmedo se llenaba de los sonidos de la ciudad. Los coches tocaban el claxon a lo lejos. La radio sonaba en un balcón vecino. Tendría que haberlo visto venir. Isabela rodea la taza con las manos. Todas las señales estaban ahí. Esas llamadas extrañas, las reuniones tardías. Marcela se sentó a su lado. «Deja de culparte. No podías saber que resultaría ser tan calculadora». El teléfono de Isabela vibró. Otro mensaje de Rodrigo. «Mañana enviaré a un abogado con los documentos. No compliques las cosas». ¿De verdad cree que voy a firmar los papeles y desaparecer? Isabela apartó el teléfono. Después de todo lo que hemos construido juntos, en ese momento sonó el timbre de la puerta. Marcela se puso tensa. ¿Esperas a alguien? Juliana estaba en el umbral. Estaba impecable, vestido elegante, peinado perfecto, una sonrisa victoriosa en el rostro. «Buenas noches». Entró en el piso sin esperar invitación. «Espero no llegar tarde». «¿Qué desea?» Marcela se interpuso entre ella e Isabela. «Oh, solo he traído unos papeles». Juliana sacó un sobre de su bolso. «Y quería dar la noticia en persona». Isabela miró en silencio a la mujer que le había arruinado la vida. A la luz de la lámpara del escritorio, el rostro de Juliana parecía casi depredador.
Rodrigo ha decidido acelerar las cosas. Colocó el sobre la mesita. Recoge las pertenencias que te quedan. Tu marido te echa esta noche. ¿Qué? Isabela sintió que todo se enfriaba por dentro. Bueno, técnicamente ya no es tu marido. Juliana sonrió aún más. Los papeles del divorcio estarán listos por la mañana. Y la casa ahora es mi casa. Marcela dio un paso al frente. Fuera de aquí ahora mismo. Por supuesto, por supuesto. Juliana se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Ah, sí, casi se me olvida. Rodrigo dijo que te dijera que si intentas resistirte, se asegurará de que no vuelvas a ver a Lucas. Cuando la puerta se cerró tras ella, Isabela cogió su teléfono y marcó el número de Rodrigo. Contestó al tercer tono. ¿Qué necesitas? ¿Es verdad? ¿Realmente la dejaste? Juliana tiene razón. Su voz sonaba fría y distante. Será mejor que empieces una nueva vida. ¿Una nueva vida? Después de 15 años de matrimonio, después de todo lo que hemos... Deja de ponerte dramática, interrumpió. Son solo negocios, también una relación personal. Isabela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Y Lucas? ¿De verdad crees que el tribunal... Yo tengo dinero, contactos y una reputación intachable. ¿Y tú qué tienes? La habitación alquilada de un amigo y acusaciones que nadie tomará en serio. En ese momento, la voz de un Lucas despierto llegó desde la habitación contigua. «Mamá, ¿dónde estás?» «Me tengo que ir». Isabela se secó las lágrimas. «Pero aún no ha terminado, Rodrigo». «No, cariño». Se oyó una risita en su voz. «Es exactamente el final». Apagó el teléfono y fue a la habitación de su hijo. Lucas estaba sentado en la cama acunando su osito de peluche. «Mamá, ¿vamos a casa?» Isabela se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. «Nos quedaremos aquí, en casa de la tía Marcela, por ahora, ¿de acuerdo?» «¿Y papá? ¿Y esa tía va a vivir ahora en nuestra casa?» «No pienses en eso, cariño». Le besó la parte superior de la cabeza. «Vamos a decidir qué vamos a desayunar, ¿vale?» Pero Lucas insistió. Paulo dijo en la escuela que cuando sus padres se divorciaron, él vivió mucho tiempo con su mamá y su papá. ¿Vamos a hacer así nosotros también? Isabela sintió que el corazón se le apretaba de dolor. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre se había convertido en un extraño? Marcela apareció en el umbral de la puerta. ¿Quién quiere pizza para cenar? ¿Ya? Lucas se animó un poco. Y mucho, mucho queso. Mientras cenaban, el teléfono de Isabela volvió a vibrar. Un mensaje de Juliana era una foto. La mostraba de pie en ahora su dormitorio, probándose las joyas que Isabela se había dejado en casa. «Me quedan genial», decía el pie de foto. «Gracias por guardármelas». El siguiente mensaje era aún más burlón. Una foto de Juliana tumbada en su cama familiar, con el pie de foto. «Acomodándome en mi nueva casa. Por cierto, habrá que cambiar el colchón». Isabela colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Las manos le temblaban de rabia e impotencia. «¿Qué pasa?», preguntó Marcela. «Ella ya se ha mudado a nuestra casa. Me envía fotos». Marcela cogió el teléfono y miró los mensajes. Su rostro se contorsionó con indignación. ¿Qué clase de mujer es? «Shh». Isabela señaló con la cabeza a Lucas, que miraba fascinado los dibujos animados en su tableta. Más tarde, mientras su hijo se dormía, se sentaron en el balcón. El aire nocturno era cálido y húmedo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Marcela. Isabela guardó silencio largo rato mirando las luces de la ciudad. «No tengo elección. Tengo que luchar, no por mí, sino por Lucas». La mañana era inesperadamente fresca para São Paulo. Isabela se estremeció al oír un mensaje entrante. Marcela escribió que necesitaba reunirse urgentemente. El tono del mensaje era ansioso. Habían quedado en verse en un pequeño café cerca de casa. Isabela se apresuró a dejar a Lucas con la vecina de Marcela,
una mujer mayor y amable que enseguida se encariñó con el niño. Marcela ya la esperaba en una mesa del rincón. Tenía la cara pálida y las manos temblorosas. «Me han despedido», dijo en lugar de saludar. «La notificación llegó esta mañana». Isabela se hundió lentamente en una silla. «¿Pero por qué? ¿Has estado...?» «Saben que te ayudé a reunir información», bajó la voz Marcela. «Juliana firmó personalmente la orden de despido por, y cito, incumplimiento de la ética empresarial y revelación de información confidencial». El camarero trajo café, pero ni siquiera tocaron las tazas. Isabela sintió que una oleada de ira se acumulaba en su interior. «No paran», continuó Marcela. «Esta mañana les he oído hablar de planes para ampliar el plan. Van a traer más empresas fantasma». En ese momento vibró el teléfono de Isabela. Otro mensaje de Juliana, una foto del comedor familiar donde posaba con una copa de vino en la mano. El pie de foto decía: «Cena con mi hombre. ¿Te gustan las cortinas nuevas? Decidí cambiar todo este interior anticuado». A continuación, otra foto. Juliana en el dormitorio de Lucas revisando sus juguetes. «Creo que al cuarto de los niños también le vendría bien una renovación. Todos estos coches y aviones son tan infantiles, es hora de enseñarle al niño algún entretenimiento más sofisticado». «No puedo más». Isabela dejó el teléfono sobre la mesa. «No solo ha destruido a mi familia, está intentando borrar todo rastro de nuestras vidas». Marcela le cogió la mano. «Tenemos pruebas de sus maquinaciones, todos los documentos que hemos reunido». Pero Rodrigo dijo que lo tenían todo cubierto, que nadie creería. «No», Marcela sacudió la cabeza con firmeza. «Eso es lo que quieren que pienses, pero hablé con mi primo, trabaja para la policía. Casos como este siempre se investigan a fondo, sobre todo cuando hay grandes sumas de dinero de por medio». Isabela se quedó pensativa un momento. Los acontecimientos de los últimos meses pasaron ante sus ojos. Cómo Juliana se había hecho poco a poco con el control de la empresa, cómo había manipulado a Rodrigue, cómo había destruido metódicamente a su familia. «¿Sabes?», se enderezó en su silla. «Tienes razón. Ya está bien de tener miedo. Es hora de actuar». Pasaron las horas siguientes sistematizando todas las pruebas disponibles. Marcela sacó copias de documentos que había guardado cuidadosamente, impresiones de transacciones bancarias, grabaciones de conversaciones. A la hora de comer llegó un mensaje de la niñera de Lucas. Rodrigo también la había despedido y le había prohibido acercarse a la casa. Dijo que ahora Lucas tendrá una nueva familia. Escribió una mujer que había trabajado con ellos durante 5 años. «Están intentando cortar todos los lazos con el pasado», susurró Isabela. «Aislar a Lucas de todos los que conocían a nuestra familia». Por la tarde, la carpeta de pruebas estaba lista. Isabela se sentó sobre ella, releyendo cada documento, cada impresión. La cantidad de ceros en los importes de las transferencias ilegales la mareaba. De repente, su teléfono volvió a cobrar vida. Esta vez era un vídeo. Juliana estaba dando una vuelta por la casa, comentando lo que pensaba cambiar. «Mira cómo se transforma tu casa sin ti», decía el pie de foto. Fue la gota que colmó el vaso. Isabela se levantó decidida. «Vámonos». «¿A dónde?», se preguntó Marcela. «A la policía, ahora mismo». El trayecto hasta la comisaría duró casi 1 hora. El tráfico vespertino en São Paulo era especialmente denso. Durante todo el trayecto, Isabela aferró con fuerza la carpeta, como si su vida dependiera de ello. En la comisaría esperaron otras 2 horas, pero finalmente las invitaron a ver al investigador. Un hombre mayor de rostro cansado escuchó atentamente su historia, revisando metódicamente cada documento. «Son cargos graves», dijo por fin. «Muy graves. Empezaremos una investigación inmediatamente». Cuando llegaron a la calle, ya había anochecido. El teléfono de Isabela no paraba de sonar. Rodrigo ya debía de haberse enterado de su visita a la policía.
A la mañana siguiente, la noticia corrió como la pólvora. La policía había irrumpido en las oficinas de la empresa para realizar una inspección. Rodrigo y Juliana fueron detenidos en sus puestos de trabajo. Isabela se enteró cuando recogió a Lucas del colegio. Su hijo se abalanzó sobre ella con un grito de alegría, ajeno al drama que se estaba desarrollando en su familia. «Mamá, ¿vamos a casa hoy?», le preguntó cogiéndole la mano. «No, cariño», le besó la cabeza. «De momento nos quedaremos en casa de tía Marcela». Por la noche, después de acostar a su hijo, Isabela se sentó en el balcón. En sus manos sostenía la última fotografía que Juliana le había enviado, la de ella posando en su dormitorio. Esa fotografía era ahora una de las pruebas del caso policial. Sonó el teléfono, un número desconocido. Era el abogado de Rodrigo. «Señora Macedo, su marido quiere discutir los términos del acuerdo. Si retira la solicitud». «No», respondió Isabela con firmeza. «No hay trato». Cuando colgó el teléfono, había un vacío en su interior. No había alegría por el triunfo de la justicia, ni satisfacción por la venganza, solo cansancio y una profunda tristeza por la facilidad con que se desmoronaba lo que había costado años construir. Lucas dormía plácidamente en su habitación, abrazado a su osito de peluche. Había pasado una semana desde la detención. Isabela estaba de pie frente al edificio gris de detención, aferrada a su pase de visitante. El sol de la mañana le daba en los ojos, y el aire húmedo de São Paulo parecía especialmente pesado. El guardia la condujo por un largo pasillo. El ruido de sus tacones retumbaba en las paredes de hormigón. No quería venir aquí, pero algo en su interior le exigía que pusiera fin a aquello. La sala de visitas olía a desinfección. Había un grueso cristal entre los visitantes y los presos, y las conversaciones tenían que hacerse a través de tubos de teléfono fijados a la pared. Isabela se sentó en una silla de plástico duro y esperó. Cuando trajeron a Rodrigue, apenas le reconoció. Apenas una semana de encierro había transformado al lustroso hombre de negocios en un hombre demacrado, sin afeitar y de mirada apagada. Su caro traje había sido sustituido por una bata gris de presidiario. Se hundió torpemente en la silla del otro lado del cristal y descolgó el teléfono. Sus manos temblaban visiblemente. «Isabela». Su voz sonaba ronca. «¿Has venido?». Ella miró en silencio al hombre que una vez había amado, el hombre con el que había vivido 15 años, el hombre que la había traicionado tan cruelmente. «Me enfrento a 20 años», se pasó la mano por la cara sin afeitar. «20 años, Isabela. No duraré tanto aquí. ¿Pensaste en las consecuencias cuando te dejaste manipular por esta mujer?». Su voz tembló de emoción contenida. «¿Cuando firmaste documentos falsos? ¿Cuando me echó de casa?». Estaba cegado. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ella me prometió oro, dijo que todo sería perfecto, y ahora ni siquiera vino a visitarme, no vino nadie más que tú». Isabela sintió que un sollozo acudía a su garganta, pero lo contuvo. «¿Qué esperabas? ¿Que te fuera fiel? ¿Que se quedara contigo cuando todo se vino abajo?». «Lo siento», apretó la palma de la mano contra el cristal. «Lo arruiné todo, nuestra familia, nuestro matrimonio, el futuro de Lucas». Al mencionar a su hijo, Isabela se estremeció. «No te atrevas a decir su nombre. Le robaste una infancia normal. Destruiste su familia». «¿Cómo está?». Rodrigo se secó las lágrimas con la manga de la bata. «¿Preguntando por mí?». «Todos los días». Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Todos los malditos días pregunta cuándo volverá papá a casa. ¿Qué se supone que debo responderle?». «La verdad», susurró él, «que su padre cometió un terrible error, que traicionó a todos los que le querían». «Te odio», apretó el auricular. «Te odio por lo que nos hiciste, por cambiar familia por dinero y una cara bonita, por hacerme venir aquí y verte así».
Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Lo sé, tienes derecho a odiarme, yo me odio aún más. ¿Sabes qué es lo peor? Se enjugó las lágrimas. El hecho de que aún te recuerdo diferente. Te recuerdo enseñando a Lucas a montar en bici. Cómo le leías cuentos antes de dormir. Cómo le prometiste que siempre estaríamos juntos. Isabela, no, negó con la cabeza. He venido a decirte una cosa. No quiero volver a verte. Jamás. Puedes pudrirte aquí todo lo que quieras. Es tu elección, tu vida. Se levantó, preparándose para marcharse. Rodrigo se apretó contra el vidrio. Espera, por favor, dile a Lucas que le quiero. Isabela se quedó paralizada un momento, pero no se volvió. Adiós, Rodrigo. Al salir, se apoyó en la pared del edificio. Las piernas no la sostenían. Los transeúntes pasaban a toda prisa, alguien hablaba por teléfono, reía, vivía su vida ordinaria. Y ella de pie, llorando, incapaz de contener los sollozos. Caminaba por la calle, incapaz de ver la carretera. Las lágrimas le cubrían los ojos, pero no intentó secárselas. Su mente daba vueltas pensando en Lucas. ¿Cómo le explicaría que su padre estaría en la cárcel durante años? ¿Que se perdería su infancia? ¿Que no estaría a su lado cuando su hijo más lo necesitara? Los transeúntes se volvieron para mirar a la mujer que lloraba, pero ella no se percató de sus miradas. Ante sus ojos estaba la imagen de Lucas, que pregunta cada noche cuándo volverá papá, que aún cree que un día volverán a estar juntos, a ser una familia feliz.